Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de clase del curso de reparación de equipos de cómputo. En esta ocasión vamos a comenzar apoyándonos de esta guía denominada Manual de Armado y Reparación de PC. Como vemos, la primera instancia que nosotros encontramos es la historia de la informática. Por ende, el computador no es un invento de alguien en especial, sino el resultado de ideas y realizaciones de muchas personas relacionadas con la electrónica, con la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra y la programación. Como vemos, si hablamos de un computador, abarca muchas áreas, muchas ciencias, como la electrónica, la mecánica, ¿ok? Como la matemática, como el razonamiento para hacer la determinada programación. Un conjunto de secuelas de muchas cosas, de muchas materias que colaboran entre sí y se compenetran para generar lo que es el computador. Tenemos, por ejemplo, las máquinas de calcular, ¿de acuerdo? Una breve reseña que nos narra desde muchísimos años atrás, como podemos ver aquí en el manual. De ahí nos menciona el ábaco. Ahí tenemos su respectiva reseña. Por esta parte vemos el calculador digital, que pertenece a los años 30. Vemos una pequeña evolución con lo que respecta a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? De ahí vemos las evoluciones, el primer tipo de ordenador, el ordenador que saca IBM, que se denomina el Enigma, un ordenador ya modelo personal. Otro modelo que encontramos también es el computador Z3. De ahí encontramos más historia con respecto a ello. Tenemos aquí la evolución de la generación de las computadoras. Básicamente es lo que abarca este contexto, la evolución que tienen las computadoras una tras otra. Fuerte evolución de ello tras evolución. Que avancemos un poco de historia. Veamos acá lo que es ARPANET, por ejemplo, ¿no? Conectó los ordenadores centrales vía ordenadores de pasarela pequeño o routers, conocidos como Interface Messengers Processors, ¿no? En 1 de septiembre del año 1969, el primer IMP llega a UCLA. Un mes después, el segundo fue instalado en Stanford, después en UC Santa Bárbara y después en la Universidad de Utah. Como vemos acá, ya se comienza a generar lo que sería las vías centrales o los servidores de conexión remoto. ¿De acuerdo? Y así podemos acá ver muchos contextos puntuales de historia, como podemos ver en la guía. Acá, por ejemplo, otro punto, ¿no? En 1975, en enero, la revista popular Electronic hace el lanzamiento del Altair 8800, el primer computador personal reconocible como tal. Tenía una PC Intel de 8 bits y 256 bits de memoria RAM. Corrijo, 256 bytes de memoria RAM. Miren qué tal la capacidad de este microprocesador de estos años. 8 bits es una cantidad que en realidad ahora es muy insignificante, como 256 bytes de memoria RAM, que en realidad es algo también muy, pero muy insignificante. Pero esta eran capacidades que en este tiempo era algo popular que lo saque una revista de esta magnitud, pues era un boom en estos años. Pero en la actualidad lo comparamos, esto pues no serviría para hacer absolutamente nada. Para que vean, ¿no? Un gran cambio con lo que tiene la evolución en la informática, que tanto ha crecido de manera muy rápida. El código de la máquina se introducía
por medio de interruptores montados en el frente del equipo. Y unos diodos luminosos servían para leer la salida de datos en forma binaria. Costaban $400. El monitor y el teclado había que comprarlos por separado. Se funda Microsoft. Entonces, como vemos, acá hay un poco de historia con respecto a ello. Tenemos que en el año 1976 se funda Apple. Y acá comienza un poco ya la historia interesante, ¿no? En el año 1977 se hace popular el computador de Apple desarrollado por Steve Jobs y Steve Wozniak en un garaje, y en el año siguiente se ofrece la primera versión del procesador de palabras WordStar. Como podemos ver, esto tiene un parecido, a grosso modo, a una máquina de escribir muy antigua, ¿no? Y así, como podemos ver aquí, en la historia va la evolución del ordenador a gran escala. Por ejemplo, acá en el año 1981, IBM presenta el primer computador personal reconocido popularmente como tal, con sistemas operativos DOS y procesadores Intel 8088. Es bueno recordar que IBM y el procesador de coautores del sistema operativo PC DOS, MS-DOS, ya que IBM ayudó a Microsoft a pulir los muchos errores en el MS-DOS que tenía originalmente, tomando en cuenta el aporte que hizo Microsoft en estas instancias, ¿no? Y así podemos acá ver muchas anécdotas muy puntuales con evolución. Por ejemplo, acá, Compaq, que es una empresa que genera hardware, ¿ok? Lanza el primer computador basado en el procesador Intel 8038-6, el más conocido popularmente por el nombre 386. Y aquí también, en el año 1984, IBM presenta la PC AT, un sistema con procesador Intel 286, bus de expansión de 16 bits y 6 MHz. Si en la actualidad comparamos, mínimo una laptop se tiene un promedio de 2000 a más MHz, 2000. Y vean, la capacidad acá es solamente 6. Y lo que refiere al bus de expansión, esto va entre unos 3000 a 2000. Y acá solamente tiene 2000 a 3000 megabytes. Y eso solo tiene un promedio de 16 bits. En cuanto ha sido tanto la expansión de capacidades que tiene esto, enormemente. Bueno, tenía el tamaño de 212 kilobytes de memoria RAM. En la actualidad, para que un ordenador funcione bien con lo que es tecnología, necesitaríamos un ordenador mínimo que sea de capacidades de 8 gigas, ¿ok? De 8 gigas. Y acá vemos que eso tiene 512 kilobytes, la mitad de un megabyte, medio megabyte, ¿de acuerdo? Y esto equivaldría a los 8 gigas, equivaldría a un de 8000, más de 8000 en realidad, ¿ok? Megabytes, ¿ok? Vamos a poner un promedio de 8400 megabytes, 8400 megabytes. Y lo que tenía esto era la mitad de un solo megabyte. Vean la diferencia, pero bueno, es como la evolución del ordenador va, ¿no? El primer modelo conocido como Intel, el 286. Ahí tenemos el 386. Ahí tenemos a más evoluciones con ello. Por ejemplo, acá tenemos otro punto histórico. A Tim Berners-Lee ideó el hipertexto para crear World Wide Web, la WWW. Una nueva manera de interactuar con Internet. Su sistema hizo mucho más fácil
compartir y encontrar datos en Internet. Berners-Lee también creó las bases del protocolo de transmisión HTTP, el lenguaje de documentos HTML y el concepto de los URL. Tengo otra parte interesante también aquí. Linus Torvalds, un estudiante de ciencias de la computación de la Universidad de Helsinki, Finlandia, al ver que no era posible entender las funciones del Minix, decidió escribir su propio sistema operativo compatible con Unix y lo llamó Linux. El parecido por el nombre personal es mera coincidencia. Bueno, entonces como vemos acá, teníamos el sistema operativo DOS, tenemos Windows, tenemos el sistema Unix o Unix y tenemos otro sistema más que es Linux. Tenemos un conjunto de sistemas operativos tratando el año 1991. Bien, vamos a ver más información que podemos encontrar acá. Por ejemplo, otro detalle histórico importante a tomar en cuenta. El lanzamiento de Windows 95. Desde entonces, Microsoft ha sacado al mercado varias versiones, tales como Windows 98, 2000, tanto versión server como professional, NT Workstation, NTMB, siglas de Small Business Server, ME. Tenemos XP, tanto como Professional como Home Edition. Y el nuevo Vista, que abarca años posteriores, que esto viene la evolución a Windows 7, Windows 7 Strip-Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, con sus diferentes actualizaciones o versiones que tiene Windows 10 desde el año 2015 que salió hasta la actualidad. ¿Correcto? Entonces acá vemos un gran lanzamiento con muchísimas evoluciones, tanto en plataforma para escritorio como plataforma para lo que es servidores. Bueno, sigamos viendo más puntos importantes, resaltantes que vemos acá, que hay bastantes puntos a tratar. Por ejemplo acá, 2005, los usuarios de Internet con conexión de banda ancha superan a los usuarios de Internet con conexión vía módem en la mayoría de países desarrollados. Vemos ya que el Internet comienza a tener mayor protagonismo en este caso. En el 2007, el lanzamiento de Windows Vista, que no fue lo mejor, pero bueno, fue parte de un percance evolutivo o una enseñanza, podemos decir así, o también algo desastroso que pasó en el área del informática con respecto a la empresa de Microsoft. Bueno, luego de ver algunos puntos, porque hay mucho, como veíamos acá, de historia para leer, les invito a que ustedes lo hagan. Vamos a ver conceptos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿qué es una PC? Siglas en inglés de Personal Computer, traducido como computadora personal. Razón que tiene capacidades para que lo pueda utilizar, desarrollar y desenvolverse un usuario en lo personal. No más una persona, solamente un usuario. Hay otras que se denominan computadoras de escritorio, que son la gama de equipos utilizados en el hogar o en las oficinas y que no son portátiles, aunque esta categoría también podría considerarse una computadora personal. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona mi PC? A medida que el usuario va tomando confianza con su computadora, surgen numerosas inquietudes sobre el significado de las siglas y términos utilizados en la jerga informática. Sí, en muchas ocasiones no se sabe para qué sirve o qué representa. A continuación, intentaremos aclarar algunos de estos interrogantes. ¿Qué es software y qué es hardware? ¿No? Podrás definir que el software es la parte lógica, la parte intangible, la parte
esencial para que una PC pueda funcionar, o también la parte que permite interactuar al usuario con la parte física del ordenador, que es el hardware, la parte tangente, los componentes indispensables que te brindan los recursos para que el software los pueda administrar. Los recursos administrables son el hardware, indispensables para que pueda funcionar un determinado sistema operativo, para que pueda funcionar correctamente un software. Entonces, tanto hardware como software son dos aplicaciones que van de la mano. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos viendo términos, contextos, como podemos visualizar aquí, la lectura. Se denomina hardware o soporte físico al conjunto de elementos materiales que componen un ordenador. Hardware también son los componentes físicos de una computadora, tales como disco duro, CD-ROM, disquetera, floppy, etc. En dicho conjunto se incluyen los dispositivos electrónicos y electromagnéticos y electromecánicos y circuitos como cables, tarjetas, periféricos, todo tipo y otros elementos físicos que permiten esta interactividad. El hardware se refiere a todos los componentes físicos que se puede tocar de la computadora: discos, unidades de disco, monitor, teclado, mouse, impresora, placas, chips, además periféricos. En cambio, el software es intangible, existe como ideas, conceptos, símbolos que no tienen sustancia. Una buena metáfora sería un libro. Las páginas y la tinta son el hardware, mientras que las palabras, oraciones, párrafos, el significado del texto son el software. Una computadora sin software sería tan inútil como un libro con palabras en blanco. Entonces vemos acá el rol importante de interpretación que cumple el software con respecto a lo que es el hardware, que nos permite tener todo el soporte indispensable necesario para poder interactuar. Ok, entonces con esto damos una pequeña introducción a lo que es el curso de reparación y mantenimiento de PCs, viendo un poco de la historia de lo que viene, la evolución del ordenador, las generaciones que ha pasado el ordenador, los tipos de componentes que tiene el ordenador, el rol de los ordenadores que han tenido. En la actualidad, si hablamos de ordenadores, tenemos tanto en las empresas que lo abarcan todo, ¿de acuerdo? Tanto como Intel, como AMD, empresas que son los líderes en la actualidad de la tecnología. Bien, entonces a continuación veamos lo que son lenguajes de PC. Sistema binario. Vemos una pequeña reseña que nos dice: el antiguo matemático indio Pingala presentó la primera descripción que se conoce de un sistema de numeración binario en el siglo III a.C., lo cual coincide con su descubrimiento del concepto del número 0. El sistema binario fue documentado en su totalidad por Leibniz en el siglo XVII, en su artículo Explication de Arithmetic Binaria. Leibniz usó el 0 y el 1, al igual que el sistema de numeración binaria actual. En el año 1854, el matemático británico George Boole publicó un artículo que marcó un antes y después, detallando el sistema de lógica que terminaría denominándose álgebra de Boole. Dicho sistema conjugaría un papel fundamental en el desarrollo del sistema binario actual, particularmente
el desarrollo de circuitos electrónicos. Como podemos ver, esta evolución va además a que se actualiza aquí, a lo que en la actualidad también va a venir con lo que es la tecnología, ¿no? En el año 1937, Claude Shannon realizó su tesis doctoral en el MIT, y la cual implantaba el álgebra de Boole y aritmética binaria utilizando relés y computadores por primera vez en la historia, titulada Un análisis simbólico de circuitos conmutadores y relés. La tesis de Shannon básicamente fundó el diseño práctico de los circuitos digitales. Como podemos ver, esto es un conjunto de procesos y procedimientos que ha venido a lo largo de la historia a generar justamente evoluciones que en la actualidad nos es mejora en tecnología a todos. Tenemos por otra parte un ejemplo de archivo binario. Un archivo binario es un archivo informático que tiene información de cualquier tipo, codificada en forma binaria, para el propósito de almacenamiento y procesamiento del ordenador o en ordenadores. Por ejemplo, los archivos informáticos que almacenan texto formateado o fotografías. Muchos formatos binarios contienen partes que pueden ser interpretados como texto, un archivo binario que solo contiene información de tipo textual, sin información sobre el formato del mismo. Se dice que es un archivo de texto plano. Habitualmente se contraponen los términos archivo binario y archivo de texto, de forma de que los primeros no contienen solamente texto. Bien, entonces, como podemos ver aquí, la evolución de lo que comienza a ser el lenguaje binario, su uso, sus capacidades, sus potenciales. Tenemos muchísimas más descripciones aquí con lo que respecta a este punto de lenguaje binario. Bien, entonces hasta este punto que tratamos el día de hoy va a ser la sesión de clases. Nos vemos en la siguiente sesión de clases.